Debo mencionar que la mujer y la muchacha, aunque asumían las más intrincadas posiciones y se acariciaban ávidamente, no se sacudían ni brincaban tanto como lo hubiera hecho un hombre y una mujer ocupados en ese mismo acto. Sus movimientos eran sinuosos, no angulados, graciosos, no toscos. Muchas veces, aunque algunas de sus partes indudablemente estaban ocupadas, las dos mujeres parecían estar tan quietas como si durmieran. Entonces una o ambas se estremecían, o se endurecían, o brincaban, o se contorsionaban. Perdí la cuenta, pero sé que las dos llegaron aquella noche a muchas más culminaciones de lo que cualquiera de ambas hubiera podido lograr con el hombre más varonil e infatigable. En medio de esas pequeñas convulsiones, se quedaban en varias posturas el tiempo suficiente como para que yo hiciera muchos dibujos de sus cuerpos, separados o entrelazados. Si algunas de las pinturas estaban manchadas o dibujadas con una línea temblorosa, no fue por culpa de las modelos, excepto en cuanto a que sus actividades agitaban al artista. Yo tampoco era una estatua. Varias veces observándolas fui atormentado por estremecimientos simpáticos y 2 veces mi miembro ingobernable. También nos deja precipitadamente Fray Domingo. Es curioso ver cómo un hombre puede ser afectado adversamente por algunas palabras y otros por otras. Creo que las palabras evocan diferentes imágenes en distintas mentes, incluso en las de los escribanos impersonales, quienes tienen por deber oírlas solo como sonidos y registrarlas solamente como marcas en el papel. Quizá por eso debo refrenarme y no relatar con detalle todas las demás cosas que hicieron la muchacha y la mujer durante aquella larga noche. Bueno, finalmente se separaron, exhaustas, y se quedaron respirando profundamente una al lado de la otra. Sus labios y tepili partes estaban excesivamente hinchadas y rojas. Sus pieles brillaban con sudor, saliva y otras transpiraciones, y sus cuerpos estaban moteados como la piel del jaguar por las marcas de mordiscos y besos. Silenciosamente me levanté de mi lugar al lado de la cama y con manos temblorosas recogí mis dibujos tirados alrededor de mi silla. Cuando me había retirado a un rincón del cuarto, algo delicado también se levantó y moviéndose fatigada y débilmente, como alguien que apenas se está recuperando de una enfermedad, se vistió lentamente. Evitó mirarme, pero yo podía ver que había lágrimas corriendo por su rostro. «Desearás descansar», le dijo Muñeca de Jade, y tiró del cordón campana colocado encima de la cama. «Pizza te conducirá a una habitación privada». Nemalwili todavía lloraba calladamente cuando la adormilada esclava la guió fuera del cuarto. Dije con voz insegura: «Suponga que se lo cuenta a su esposo». «No podría soportar el hacerlo», dijo Muñeca de Jade con seguridad. «Y no lo hará. Déjame ver los dibujos». Se los entregué y los estudió minuciosamente uno por uno. Así es como nos veíamos. Exquisito. Y yo que pensaba que había experimentado todo tipo de... Qué lástima que mi señor Nezahualpili me haya provisto únicamente de sirvientas viejas y feas. Creo que mantendré a mano a algo delicada por bastante tiempo. Me sentí increíblemente feliz de oír eso, porque sabía el destino que le esperaba a la mujer y cuán rápido sería. La muchacha me devolvió los dibujos, luego se estiró y bostezó voluptuosamente. «¿Sabes, Trae? Verdaderamente creo que ha sido lo mejor de todo lo que he gozado desde que utilizaba aquel viejo objeto huasteca». Parecía razonable,
Pensé al regresar a mis habitaciones. Una mujer debe saber mejor que cualquier hombre cómo juguetear con el cuerpo de otra de su mismo sexo. Solo una mujer podría conocer más íntimamente todas las más tiernos y secretos escondrijos, las superficies más y menos excitables de su propio cuerpo y en consecuencia también los del cuerpo de cualquier otra. Por consiguiente, si un hombre sabía esas mismas cosas, podría mejorar sus talentos sexuales e intensificar su propio goce y el de cada una de las mujeres con quienes se apareará. Así es que pasé mucho tiempo estudiando los dibujos y grabando en mi memoria las intimidades de las cuales había sido testigo y que los dibujos no podían describir tan gráficamente. No estaba orgulloso con la parte que me había tocado desempeñar en la degradación de algo delicado, pero siempre he pensado que un hombre debe aprovechar y mejorar sus experiencias aún viéndose mezclado en los sucesos tan lamentables. No quiero decir que la violación de algo delicado fue el suceso más lamentable que presencié en mi vida. Otro me esperaba cuando regresé a casa, otra vez a Jaltocan para el Festival de las Ochipanistli. Esa palabra significa barrio de la calle y se refiere a los ritos religiosos que se llevaban a efecto en demanda de una extraordinaria cosecha de maíz. El festival se celebraba en nuestro mes 11, aproximadamente a mediados del mes de agosto, y consistía en varios ritos complicados que culminaban en el día exactamente ordenado para el nacimiento del dios del maíz, Centeotl. Esta era una época ceremonial completamente entregada a las mujeres. Todos los hombres, incluyendo la mayoría de los sacerdotes, eran simples espectadores. Empezaba cuando las más venerables esposas y las viudas más virtuosas de Jaltocan barrían, con sus escobas hechas especialmente de plumas, todos los templos y todos los lugares sagrados de la isla. Entonces, bajo la dirección de nuestras mujeres que atendían los templos, todas las demás llevaban a cabo el canto, baile y ejecución de la música durante la noche climática. Una virgen escogida entre muchas muchachas de la isla tomaba el papel de Teotihuacán, la madre de todos los dioses. La parte más importante de la fiesta era el acto que hacía en la cima de la pirámide, completamente sola, sin pareja masculina, pretendiendo ser desflorada y fecundada y luego sufrir los dolores de parto y dar a luz. Después de eso era atravesada hasta morir por las flechas lanzadas por arqueros femeninos, quienes cumplían su trabajo con una dedicación intensa, pero con muy poca destreza. Así es que generalmente la muchacha no moría rápidamente, sino tras una prolongada agonía. Por supuesto que siempre había una sustitución del último momento, pues nunca sacrificábamos a nuestras doncellas, a no ser que por alguna razón singular ésta insistiera en ofrecerse voluntariamente. De ese modo no era realmente la Virgen que representaba a Teotihuacán quien moría, sino una esclava disponible o una prisionera capturada de otro pueblo. Para el simple papel de morir no era necesario que fuera una virgen, y a veces era una mujer vieja la despachada al otro mundo esa noche. Cuando la mujer finalmente moría después de haber sido safiantemente destrozada y perforada por innumerables flechas, unos sacerdotes participaban por primera vez. Salían del templo de la pirámide, detrás de la cual se habían ocultado, y todavía casi invisibles en la oscuridad de sus negras vestiduras, arrastraban el cuerpo adentro del templo. Allí rápidamente despellejaban la piel de uno de sus muslos. Un sacerdote se ponía ese gorro como encima de su cabeza y salía saltando del templo acompañado por una explosión de música y canto. El joven dios del maíz, Centeotl, acababa de nacer. Bajaba brincando las escaleras de la pirámide, juntándose con las bailarinas, y todos danzaban el resto de la noche.
Si cuento todo esto es porque supongo que la ceremonia de aquel año debió ser igual a la de todas las anteriores. Tengo que suponerlo porque no me quedé para verla. El generoso príncipe Huejotzinca me prestó otra vez su acali y remeros y llegué a Jaltocan para encontrar con los otros. Pacli, Chimali y Tlali también habían llegado para esa fiesta desde sus distintas escuelas. De hecho, Pacli había regresado definitivamente, habiendo concluido hace poco su educación en la Caquelmac. Eso me preocupaba porque ya no tendría nada que hacer a excepción de esperar a que muriera su padre Garza Roja y le dejara el trono libre. Mientras tanto, Pacli podría concentrar todo su tiempo y fuerza en asegurarse la esposa que él deseaba. Mi hermana, quien no quería hacerlo y contaba con la ayuda de su más leal aliada, mi madre, la codiciosa de títulos. Sin embargo, me encontré con una preocupación más inmediata. Tlali y Chimali se sentían tan anhelantes por verme que me estaban esperando en el muelle cuando mi canoa atacó y brincando excitadamente comenzaron a hablar, a gritar y a reír antes de que yo hubiera puesto el pie en la tierra. ¡Topo! La cosa más maravillosa. Nuestro primer encargo, Topo, para hacer obras de arte en el extranjero. Me costó un poco de tiempo y unos cuantos gritos antes de poder darme cuenta y comprender lo que me querían decir. Cuando lo comprendí me quedé horrorizado. Mis dos amigos eran los artistas mexica de quienes me habían hablado Muñeca de Jade. No regresarían a Tenochtitlán después de la fiesta, sino que irían conmigo a Texcoco. Tlali dijo, yo voy a hacer las esculturas y Chimali las va a colorear para que parezcan vivas. Así lo dijo el mensajero que la señora de Chalchinenetl nos envió. Imagínate, la hija de un güey tlatoani y la esposa de otro. Ciertamente ningún otro artista de nuestra edad ha sido tan honrado anteriormente. Chimali dijo, no teníamos idea de que la señora Muñeca de Jade hubiera visto alguna vez las obras que hacíamos en Tenochtitlán. Tlali dijo, que las haya visto y admirado lo suficiente como para llamarnos y para viajar a tantas largas carreras. La señora debe tener muy buen gusto. Dije sutilmente. La señora tiene numerosos gustos. Mis amigos se dieron cuenta de que no compartía su entusiasmo y Chimali me dijo casi disculpándose. Este es nuestro primer trabajo verdadero, Topo. Las estatuas y pinturas que hicimos en la ciudad no eran más que adornos para el nuevo palacio que se está construyendo para Huizotl y no estábamos ni mejor vistos ni mejor pagados que los albañiles. El mensaje también decía que nos estaba esperando un estudio particular totalmente equipado. Es natural que estamos contentos. ¿Hay alguna razón para que no sea así? Tlali dijo, es que la señora es de esa clase de mujeres tiranas que nos va a hacer trabajar hasta morir. Yo podría haberle dicho a Tlali que lo había expresado ciertamente cuando habló de llegar a trabajar hasta morir, pero en lugar de eso le dije, la señora tiene algunas excentricidades. Hay mucho tiempo para platicar sobre ella. En estos momentos estoy muy cansado por mi propio trabajo. Por supuesto, dijo Tlali. Permítenos cargar tu equipaje. Topo, saluda a tu familia, come y descansa. Y después tienes que contarnos todo acerca de Texcoco y de la corte de Nezahualpili. No queremos aparecer allá como unos ignorantes provincianos. En el camino hacia mi casa, los dos siguieron parloteando alegremente acerca de sus perspectivas, pero yo permanecía silencioso pensando profundamente sobre sus perspectivas. Bien sabía yo que los crímenes de Muñeca de Jade serían algún día descubiertos, y cuando eso sucediera, Nezahualpili se vengaría de todos los que habían ayudado o encubierto los adulterios de la joven, sus asesinatos para ocultar las infidelidades y las estatuas
que se mofaban de los asesinados. Yo tenía la débil esperanza de ser absuelto, ya que había actuado estrictamente según las órdenes de su mismo esposo. Los otros, los sirvientes y asistentes, habían actuado según las órdenes recibidas de ella. No hubieran podido desobedecerla, pero ese hecho no les ganaría ninguna misericordia de parte del deshonrado Nezahualpilli. Sus cuellos ya estaban adentro del lazo cubiertos de guirnaldas. Pitza, el guardián de la puerta, tal vez el maestro Pisquitl y pronto Tlali y Chimali. Mi padre y mi hermana me recibieron calurosamente con grandes abrazos, mi madre con abrazo poco animado, disculpándose con la explicación de que sus brazos estaban debilitados y cansados por haber esgrimido la escoba durante todo el día en diversos templos. Siguió hablando con mucho detalle sobre las actividades de las mujeres de la isla en preparación de la ceremonia de Oxpantitli, poco de lo cual oí, ya que buscaba algún pretexto para alejarme con Tsitsi en busca de algún lugar solitario. No solo estaba ansioso por demostrarle algunas de las cosas que había aprendido observando a Muñeca de Jade y algo delicado, sino que también deseaba contarle mi equívoca posición en la corte de Texcoco y pedirle su consejo sobre lo que debía hacer, si es que se podía hacer algo para evitar la ida inminente de Tlali y Chimali. La oportunidad nunca llegó. Sobrevino la noche y nuestra madre seguía aún quejándose de la cantidad de trabajo relacionado con el barrio de la calle. La noche negra llegó y con ella los sacerdotes de vestiduras negras. Eran 4 de ellos e iban por mi hermana. Ni siquiera decir un mixpancinco al jefe de la casa, pues los sacerdotes siempre han sido desdeñosos con las cortesías más elementales. Uno de ellos preguntó sin dirigirse a nadie en particular: ¿es aquí donde vive la doncella Chicuani Acatl Tzitzilini? Su voz era torpe y había emitido un ruido como el de gallipavo, y con el trabajo lo pudimos entender. Ese era el caso de muchos sacerdotes, porque una de sus penitencias favoritas era llenarse la lengua de agujeros y de vez en cuando romperla aún más, haciendo más ancho el agujero al pasar por el cañas, cuerdas o espinas. «¿Mi hija?», dijo mi madre con un gesto de orgullo señalándola. 9 caña, el sonido de campanitas tocando. «Tzitzilini», dijo el viejo mugroso dirigiéndose directamente a ella. «Vamos a informarte que has sido escogida para tener el honor de actuar en el papel de la diosa Teotihuacán en la última noche de Oxpantzili». «No», dijo mi hermana moviendo los labios, aunque de ellos no salió ningún sonido. Miró azorada a los 4 hombres vestidos con sus raídos mantos negros y pasó una mano temblorosa sobre su cara. Su piel de color cervato había adquirido el pálido ámbar. «Vendrás con nosotros en este momento», dijo otro sacerdote. «Hay algunas formalidades preliminares». «No», dijo Tsitsi otra vez, pero esta vez en voz alta. Se giró hacia mí y yo casi me tambaleé por el impacto de su mirada. Sus ojos estaban agrandados por el terror, tan insondablemente negros como los de Muñeca de Jade cuando usaba la droga que dilataba la pupila. Mi hermana y yo sabíamos lo que eran las formalidades preliminares. Un examen físico llevado a cabo por los asistentes femeninos de los sacerdotes para indagar que la doncella que había sido honrada lo era en verdad. Como ya he dicho, Tsitsi conocía los medios para parecer una virgen impecable y convencer al más suspicaz examinador, pero no había sido avisada de que llegada repentina y precipitada de los sacerdotes para llevársela. Por lo tanto, no había tenido necesidad de prepararse y en esos momentos ya no podía hacerlo.
Cicilline, dijo mi madre reprendiéndola, nadie rechaza a un Tlamakatli y la orden que él trae. Sería descortés al sacerdote, mostraría desdén por la delegación de mujeres que te ha conferido ese honor y mucho peor, sería un insulto a la misma diosa de Teoinian. También molestaría a nuestro estimado gobernador, terció mi madre. Se le ha dicho ya al señor Garza Roja quién ha sido la virgen seleccionada para este año y también a su hijo Paxin. Nadie me avisó a mí, dijo mi hermana con una chispa de brío. Ella y yo sabíamos por entonces quién la había propuesto para el papel de Teonian, sin consultarle, sin pedirle permiso, y también sabíamos el porqué. A nuestra madre podía tener un crédito indirecto por la ejecución de su hija, para que nuestra madre pudiera enorgullecerse en medio del aplauso aprobador de toda la isla, para que la pantomima pública del acto sexual que representaría a su hija inflamara todavía más la lasciva del señor Alegría, y para que estuviera más que nunca dispuesto a elevar a toda nuestra familia a la nobleza a cambio de la muchacha. Mis señores sacerdotes, dijo Tsitsi suplicando, verdaderamente no les convengo. No puedo actuar en el papel. No en ese papel. Sería torpe y la gente se reiría. Deshonraría a la diosa. Eso es totalmente falso, dijo uno de los cuatro. Te hemos visto bailar, muchacha. Ven con nosotros en este momento. Los preliminares llevan poco tiempo, dijo nuestra madre. Anda, Tsitsi, y cuando regreses discutiremos sobre la hechura de tu traje. Serás la más reluciente Teonian que haya dado a luz al bebé Centeotli. No, dijo mi hermana otra vez, pero débil y desesperadamente buscando algún pretexto. Es que no es el tiempo adecuado de luna para mí. No es posible decir no, ladró uno de los sacerdotes. No hay pretextos aceptables. O vienes, muchacha, o te llevaremos a la fuerza. Ni ella ni yo tuvimos la oportunidad de despedirnos, pues consideramos que estaría ausente solamente por un corto espacio de tiempo. Mientras Tsitsi caminaba hacia la puerta y los cuatro viejos malolientes la rodeaban, me lanzó una última mirada desesperada. Casi me la perdí, porque entonces yo miraba alrededor del cuarto buscando un arma o cualquier cosa que pudiera servir como tal. Les juro que si hubiera tenido la Maquiahuitl de glotón de sangre a mano, me habría abierto paso a cuchilladas a través de los sacerdotes y de mis padres, hierbas malas para ser abatidos. Y nosotros nos hubiéramos huido hacia algún lugar seguro en cualquier parte. Pero no había nada afilado ni pesado a mi alcance y hubiera sido inútil por mi parte atacar desarmado. Para entonces yo ya tenía 20 años y era un hombre, y hubiera podido con los cuatro sacerdotes, pero mi padre, templado por su trabajo, podía haberme detenido sin ningún esfuerzo. Además habrían sospechado con toda seguridad, interrogando, verificando, y el destino se hubiera vuelto contra nosotros dos. Desde entonces me he preguntado muy frecuentemente, ¿no hubiera sido eso preferible a lo que sucedió? Un pensamiento como ese pasó como un relámpago por mi mente en aquel momento, pero en mi indecisión vacilé. Fue porque sabía en algún rincón cobarde de mi mente que yo no estaba directamente involucrado en la difícil situación de mi hermana Tsitsi, y que probablemente no lo estaría, por lo que fui indeciso, por lo que vacilé, fue porque tenía una esperanza desesperada de que ella todavía pudiera convencer a las examinadoras de que ella no estaba realmente en peligro de desgracia. Lo que me hizo detener fue simplemente mi inmutable e inestable tonali, o el de ella, lo que me hizo vacilar, lo que me hizo detener.
Jamás lo sabré. Todo lo que sé es que vacilé, me detuve y el momento de actuar se fue, como Tsitsi se fue con su guardia de honor de rapaces sacerdotes dentro de la oscuridad de la noche. Ella no regresó a casa esa noche. Nos quedamos sentados esperando hasta mucho tiempo después del tiempo normal de acostarse, hasta mucho después del trompetazo de la concha del templo a la medianoche. Sin hablar nada, mi madre se veía preocupado, sin duda por su hija y por la causa de ese inusitado alargamiento de las formalidades preliminares. Mi madre se veía preocupada por la posibilidad de que su proyecto tan cuidadosamente elaborado para su propia exaltación de alguna manera se hubiera desbaratado. Pero finalmente rió y dijo: claro, los sacerdotes no mandarán a Tsitsi a casa en la oscuridad. Las vírgenes del templo le habrían dado un cuarto allá para que pase la noche. Somos unos tontos de estarla esperando despiertos. Vayámonos a dormir. Fue a mi esterilla, pero no dormí. Me inquietaba al pensar que si las examinadoras descubrían que Tsitsi no era virgen, ¿y cómo iban a descubrir otra cosa? Los sacerdotes podrían aprovecharse rapazmente de eso. Todos los sacerdotes de nuestros dioses habían hecho ostensiblemente un juramento de celibato, pero ninguna persona inteligente creía que lo cumplirían. Las mujeres del templo sostendrían con verdad que Tsitsi llegó a ellas ya desprovista de su chitoli, membrana, por lo que tanto de su virginidad. De esa condición solo se la podía culpar a ella por su propio desenfreno anterior. Cuando saliera de nuevo del templo, cualquier cosa le hubiera pasado en el interín. No podría achacárseles a los sacerdotes ni probar ningún cargo en contra de ellos. Me revolví angustiado sobre mi esterilla, imaginando a esos sacerdotes utilizándola durante la noche, uno tras otro, y regocijándose todos en los templos de la isla. No porque ellos estuvieran hambrientos sexualmente, pues se suponía que usaban a las mujeres del templo a voluntad. Sin embargo, el tipo de mujeres que dedicaban sus vidas al servicio del templo, como ustedes, reverendos frailes, tal vez hayan observado entre sus propias religiosas, casi nunca eran facciones o figura como para volver delirante el deseo de un hombre normal. Los sacerdotes debían estar llenos de alegría esa noche al recibir el regalo de carne nueva y joven en la más deseable bella muchacha de todo Jaltocan en aquel entonces. Los veía caer como rebaños sobre el indefenso cuerpo de Tsitsi, en tropeles como buitres sobre el cadáver desamparado, agitándose como buitres, graznando como buitres, con sus garras de buitres, negros como buitres. Observaban también otro juramento: nunca desvestirse en toda su vida después de haber hecho el juramento sacerdotal. Sin embargo, aún violando ese juramento para caer desnudos encima de Tsitsi, sus cuerpos estarían todavía negros, escamosos y fétidos, por no haberse bañado desde que abrazaron el sacerdocio. Tenía la esperanza de que todo fuera producto de mi imaginación febril. Tenía la esperanza de que mi bella y amada hermana no pasara aquella noche como una carroña desgarrada por los buitres. Pero ningún sacerdote habló jamás de su estancia en el templo, ni para afirmar ni para negar sus temores, pues Tsitsi no volvió a casa por la mañana. Un sacerdote de los 4 que la habían llevado la noche anterior vino, y su cara estaba exenta de toda expresión cuando dijo simplemente: su hija no es idónea para representar a Teonian en las ceremonias. En algún momento ha conocido carnalmente por lo menos a un hombre. ¡Ah, ya!, sollozó mi madre. Esto lo arruina todo. No lo entiendo, murmuró mi padre. Siempre fue tan buena muchacha. No puedo creerlo. Quizás, dijo el sacerdote blandamente, ahora les gustaría más ofrecer a su hija voluntariamente para el sacrificio.
Yo le dije al sacerdote entre dientes: ¿En dónde está ella? Indiferentemente me dijo: cuando las examinadoras la juzgaron incompetente, naturalmente comunicamos al palacio del gobernador que era necesario buscar otra candidata. Al recibir la noticia, el palacio pidió que Nueva Caña Tzitzilinia fuera llevada allá por la mañana para una nueva entrevista. Pakli, dije abruptamente, estará desolado, dijo mi padre sacudiendo la cabeza con tristeza. Está furioso, tonto, escupió mi madre. Todos sufrimos su ira a causa de la perra de tu hija. No iré al palacio inmediatamente, dije yo. Iré al palacio. No, respondió el sacerdote con firmeza. La corte no duda en apreciar su interés, pero el mensaje fue muy específico, que solo la hija de esta familia sería recibida. 2 de nuestras mujeres del templo la están conduciendo para allá. Ninguno de ustedes puede pedir audiencia, solamente irán en el caso de ser llamados. Chichi no vino a casa tampoco ese día y nadie más volvió a visitarnos, ya que para entonces toda la isla debía tener conocimiento de nuestra desgracia familiar. Ni siquiera las mujeres que organizaban el festival pasaron por mi madre para que cumpliera su barrido del día. Y esa evidencia de ostracismo hacia ella por parte de las mujeres que pronto esperaba mirar como inferiores la hizo más vociferante y chillona de lo normal. Pasó todo ese día melancólico regañando a mi padre con haber dejado que su hija creciera en estado salvaje y regañándome a mí también, pues estaba segura de que le había presentado a algunos de mis malvados amigos y había dejado que alguno de ellos la sedujera. La acusación era absurda, pero me dio una idea. Salí disimuladamente de la casa y fui a buscar a Tlali y a Chimali. Me recibieron con algo de embarazo y con palabras desmañadas de conmiseración. Dije: uno de vosotros puede ayudar a Tzitzilini si quiere. Si hay algo que podamos hacer, por supuesto que lo haremos, dijo Tlali. Dinos, Topu. Vosotros sabéis cuánto tiempo ese insufrible Pakli ha estado acosando a mi hermana. Todo el mundo lo sabe. También todo el mundo sabe en esos momentos en que mi hermana ha preferido a otro lugar del señor Alegría. Así es que ha quedado entre todos como un amable desairado y bobo por haber estado persiguiendo a una muchacha que lo desdeñaba. Solo para salvar su orgullo herido vengará esa humillación en ella y lo hará de la forma más horrible. Uno de vosotros podría evitar que lo hiciera. ¿Cómo?, preguntó Tlali. Casándose con ella, dije. Nadie sabrá jamás qué dolor tan grande me costó decirlo, por lo que quería decir con eso era: renuncio a ella. Llévatela. Mis 2 amigos se sobresaltaron ligeramente y me miraron confusos y pasmados. Mi hermana ha cometido un error, continué. No puedo negarlo, pero vosotros 2 la conocéis desde siempre y seguramente sabéis que ella no es una prostituta disoluta. Si podéis perdonarle su mal paso y creer que ella solo lo hizo para alejarse de si la perspectiva indeseada de su matrimonio con el señor Alegría, entonces sabréis que no podría encontrar a otra esposa más casta y leal y protectora. No necesito agregar que probablemente no encontraréis tampoco tan bella como ella. Los 2 intercambiaron una mirada inquieta. Difícilmente podría censurarlos. Esa proposición radical debió de haberlos golpeado, aturdiéndoles tan abruptamente como un rayo deslumbrador mandado por Tlaloc. Vosotros sois la única esperanza de Tzitzi, dije urgentemente. Pakli la tiene en estos momentos en su poder como una doncella que se suponía virgen y que sorprendentemente no lo era. Él puede acusarla de haberse ido a horcajarse en el camino. Incluso puede pedir un juicio mintiendo al decir que era una prometida en matrimonio y que deliberadamente lo engañó, lo que vendría a ser tanto como un adulterio, y podría incluso persuadir al señor Garza Roja de que la condenase a muerte.
pero no puedo hacer eso a una mujer debidamente casada o que sea pedida en matrimonio. Miré con energía a los dos, Chimali y luego a Tlali. Si alguno de vosotros diera ese paso y públicamente pidiera su mano, abatieron sus ojos desviándolos de los míos. Ah, ya lo sé. Necesitaría tener algo de valentía y sería objeto de burla. El que lo hiciera sería tomado por el que la sedujo por primera vez, pero el matrimonio borraría esto y ella sería rescatada de cualquier cosa que quisiera hacerle Pakli. Esto la salvaría, Chimali. Sería una hazaña en verdad noble, Tlali. Os suplico que me hagáis ese favor. Los dos me volvieron a mirar y realmente había pesadumbre en sus rostros. Tlali habló por los dos. No podemos, Topo, ninguno de los dos. Me desilusionaron profundamente y me hirieron, pero más que eso me dejaron perplejo. Si me dijerais que no queréis, lo podría comprender, pero ¿qué no podéis? Se pararon lado a lado enfrente de mí. Tlali, rechoncho, y Chimali, flaco como una caña. Me miraron con piedad y luego se volvieron el uno al otro, y no podía decir que había en sus mutuas miradas. Titubeando, cada uno de ellos levantó su mano para tomar la del otro y sus dedos se entrelazaron. Parados allí, enlazados, forzados por mi confesar un vínculo que yo ni remotamente había sospechado, se volvieron de nuevo hacia mí. Sus miradas proclamaban un orgullo desafiante. «Oh», exclamé deshecho. Después de un momento les dije: «Perdonadme, no debí insistir cuando rehusasteis». Tlali dijo: «No nos importa que lo sepas, Topo, pero sí nos preocuparía que se chismorreara». Volví de nuevo a la carga. Entonces no sería para uno de vosotros una ventaja el casarse. Quiero decir, solamente llevar a efecto la ceremonia después de todo. Yo no podría, dijo Chimali con serena obstinación, y no dejaría que Tlali lo hiciera. Sería una debilidad, una mancha en nuestros sentimientos. Tienes que verlo de esa manera, Topo. Suponte que alguien te pidiera que te casaras con alguno de nosotros. Bueno, eso sería contrario a nuestras leyes y costumbres y además escandaloso. En cambio, no lo es si alguno de vosotros toma por esposa a Tsitsi solo de nombre, Chimali, y luego... No, dijo inflexiblemente y luego añadió, quizás sinceramente: lo sentimos, Topo. Yo también, dije suspirando y dándome la vuelta, y me fui. Sin embargo, tomé la determinación de que regresaría y persistiría en mi propósito. Tenía que convencer a alguno de los dos de que eso nos beneficiaría a todos. Salvaría a mi hermana del peligro y calmaría cualquier tipo de conjetura sobre las relaciones entre Tlali y Chimali y entre Tsitsi y yo. Ellos se podrían llevar abiertamente a Texcoco cuando se marcharan allí, y yo secretamente podría tener conmigo para mí. Cuando más pensaba en eso, más parecía el plan ideal para todos nosotros. Tlali y Chimali no podrían seguir rehusando ese matrimonio con la excusa egoísta de que empeñaría de alguna manera sus lances amorosos. Los persuadiría, si fuera necesario, con la brutal amenaza de exponerlos como Quilontín. Sí, regresaría a ver a Tlali y a Chimali. Pero las cosas sucedieron de tal manera que yo ya no pude hacerlo, puesto que se me había ocurrido demasiado tarde. Esa noche Tsitsi tampoco vino a casa. A pesar de todo me dormí, no soñé con buitres, sino con Tsitsi y conmigo, y con la inmensa jarra que contenía el agua para la casa, que llevaba la huella de sangre de Chimali. En mi sueño volví a aquellos días de nuestras vidas en los que Tsitsi había encontrado una excusa para salir de la casa juntos. Ella había tirado y roto la jarra de agua. El agua fluía por todo el piso y salpicaba tanto que llegaba hasta mi cara. Me desperté en plena noche y encontré mi rostro bañado en lágrimas. A la mañana siguiente llegaron las órdenes de palacio del gobernador y no eran para mi padre Tepetzalan como debía esperarse, siendo él el jefe de la casa. El mensajero anunció que los señores Garza Roja y Alegría requerían la presencia inmediata de mi madre.
Mi padre se quedó sentado sufriendo mansamente en silencio, su cabeza agachada, evitando mis ojos todo el tiempo en que esperamos a que ella regresara. Cuando lo hizo, su rostro estaba pálido y sus manos se movían sin parar alrededor del chal que llevaba sobre sus hombros. Pero a pesar de eso, sus maneras eran sorpresivamente animadas. No era ya la mujer iracunda que había sido privada de un título y no se parecía nada a una madre afligida. Nos dijo: parece que perdimos una hija, pero no lo hemos perdido todo. ¿Perderla? ¿Cómo?, pregunté. Chichi nunca llegó al palacio, dijo mi madre sin mirarme. Se escapó de las mujeres del templo que la conducían y corrió lejos. Por supuesto, el pobre Paxin está casi loco por el curso que han tomado los acontecimientos. Cuando las mujeres avisaron de que ella había escapado, él ordenó su búsqueda por toda la isla. Un cazador avisó que le faltaba su canoa. Ya te acordarás, dijo mi madre dirigiéndose a mi padre, que tu hija una vez amenazó con hacer exactamente eso: robar una cali y bogar hasta la tierra firme. ¿Sí?, dijo él lentamente. Bien, parece que lo ha hecho. Nadie ha podido decir qué dirección tomó, así es que Paxli renuentemente ha dejado de continuar la búsqueda. Está tan angustiado como nosotros. Esa era una mentira tan clara que mi madre continuó precipitadamente antes de que yo pudiera hablar. Debemos ver la partida de Tsitsi como una pérdida por el bien de nosotros. Se ha fugado como dijo que haría, para siempre. Ella lo hizo por su propio gusto, nadie la empujó a ello, y no se atreverá a volver otra vez a Jaltocan. Yo dije: no creo nada de esto, pero ella me ignoró y continuó dirigiéndose a mi padre. Como Paxli, el gobernador, comparte nuestro dolor, pues no nos culpa de la mala conducta de nuestra indócil hija. Él me dijo: siempre he respetado a Cabeza Inclinada y me gustaría hacer algo para ayudar a mitigar su desilusión y aflicción. Y me preguntó: ¿cree usted que Cabeza Inclinada querría aceptar su ascenso como jefe de canteras a cargo de todas estas? La cabeza de mi padre se levantó con fuerza y exclamó: ¿qué? Esas fueron las palabras de Garza Roja. Que estuvieras a cargo de todas las canteras de Jaltocan. Él me dijo: no puedo borrar la vergüenza que ha sufrido, pero esto demostrará nuestra simpatía hacia él. Volví a decir: no creo nada de esto. El señor Garza Roja nunca antes se había referido a mi padre como Cabeza Inclinada, y dudo mucho que él hubiera conocido el apodo de Tepetzalan. Mi madre siguió ignorando mis intervenciones y dijo a mi padre: hemos sido desafortunados con nuestra hija, pero somos afortunados en tener esta clase de tecutli. También otro nos hubiera podido desterrar a todos nosotros, considerando que el hijo de Garza Roja ha sido burlado e insultado por nuestra propia carne y sangre, y él te ofrece esta muestra de compasión. Jefe de cantera, murmuró mi padre mirándonos como si hubiera sido golpeado en la cabeza por una de las piedras de su propia cantera. Sería el más joven que jamás. ¿Lo aceptarás?, preguntó mi madre. Mi padre balbuceó: pero es una pequeña recompensa por haber perdido una hija tan amada. No importa cuál haya sido su error. ¿Lo aceptarás?, repitió mi madre severamente. Pues sí, debo aceptar. Lo aceptaré, no puedo obrar de otra forma. ¿O podría? Vaya, dijo mi madre mucho más complacida. Se restregó las manos como si hubiera terminado alguna sucia y desagradable tarea. Gracias a esa mozuela, cuyo nombre jamás volveré a pronunciar, pero hemos dado un paso hacia arriba entre los Macehualtin. Y mientras el señor Garza Roja esté deseoso de mitigar nuestra desgracia, todos los demás también lo estarán. Todavía podemos levantar nuestras cabezas, no bajarlas con vergüenza. Bueno, concluyó vigorosamente, debo salir otra vez. Las mujeres me están esperando para ir con ellas a barrer el templo de la pirámide.
Iré contigo parte del camino, querida, dijo mi padre. Creo que echaré un vistazo a la cantera occidental mientras los trabajadores están en sus casas. Tengo la sospecha desde hace algún tiempo de que el maestro cantero encargado de esta ha encontrado una capa de roca importante. En el momento en que se iban juntos hacia la puerta, mi madre se volvió para decirme: «Oh, Mixley, ¿quieres empaquetar las pertenencias de tu hermana y acomodarlas en algún lado? Quién sabe, quizás algún día mande a alguien por ellas». Yo sabía que ella jamás lo haría o podría, pero hice lo que me mandó y empaqueté dentro de varias canastas todo lo que puede reconocer como sus pertenencias. Solo dejé de empaquetar su pequeña figurita de Xochiquetzal que estaba a un lado de su esterilla, la diosa del amor y de las flores, la diosa a quienes todas las muchachas rezaban para que les concediera una feliz vida matrimonial. Solo en la casa, solo con mis pensamientos, saqué la versión real de la historia de mi madre, de lo que estaba seguro que podía haber pasado. Chichi no había escapado de las mujeres que la vigilaban. Estas la entregaron debidamente a Packley en el palacio, y él, en su furia de alguna manera que no quiero ni imaginarme, la mandó matar. Su padre podría haber estado estúpidamente de acuerdo con la ejecución, pero un hombre notablemente juicioso y no podía perdonar un crimen cometido a sangre fría, sin ningún proceso de juicio y condenación. El señor Garza Roja tuvo que escoger entonces entre llevar a su propio hijo a juicio o encubrir todo el asunto. Así es que él y Packley, y sospecho que también mi madre, la conspiradora de Packley, urdieron la historia de la huida de Chichi en una canoa robada. Y para hacer las cosas más fáciles e incluso más verosímiles, y para que nadie se animara a preguntar o reanudar la búsqueda de la muchacha, el gobernador le arrojó a mi padre un mendrugo. Después de haber ordenado las pertenencias de Chichi, empaqueté las que yo había traído de Texcoco. La figurita de Xochiquetzal fue lo último que puse dentro de mi liguero canasto de mimbre. Entonces me lo eché al hombro y dejé la casa para nunca más volver. Cuando caminaba hacia los muelles, una mariposa me acompañó por un rato y varias veces revoloteó en círculos alrededor de mi cabeza. Fue lo suficientemente afortunado para encontrar a un pescador que estaba irreverentemente decidido a trabajar durante el festejo de Ochpantzitli y que aún estaba preparando para partir, esperando solo el crepúsculo, que era cuando los amilontin peces blancos subían. Y estuvo de acuerdo en remar todo el camino hacia Texcoco por un precio exclusivo, tomado en consideración lo que hubiera podido ganar en una tarde de pesca. Cuando íbamos en camino le pregunté: ¿ha escuchado si algún pescador o cazador ha perdido su canoa recientemente? ¿O si alguien ha visto alguna cali flotando lejos? ¿O si alguno ha sido robado? No, dijo. Miré atrás hacia la isla pacífica y lozanamente verde en esa tarde de verano, extendida sobre las aguas del lago como siempre lo había estado y como siempre lo estaría, pero ya nunca más volvería a escuchar el sonido de las campanillas tocando, ni atender quizás un pensamiento hacia esa pequeña pérdida. El señor Garza Roja, el señor Alegría, mi madre y mi padre, Tlali, Chimali, todos los demás habitantes de Jaltocan estaban de acuerdo en olvidar, pero yo no. Ah, pero sí, es cabeza inclinada, exclamó la señora de Tolán, la primera persona con quien me encontré en mi camino hacia mis habitaciones en palacio. ¿Has acortado tus vacaciones y regresado más pronto de tu casa? Sí, mi señora, ya no siento a Jaltocan como mi casa y tengo muchas cosas que hacer aquí. ¿Quiere decir que sentías nostalgia por Texcoco?, me dijo sonriendo. Entonces te hemos enseñado a querernos. Estoy encantada de pensar eso, cabeza inclinada. Por favor, mi señora, dije roncamente, no me llame más así. Ya estoy harto de ser cabeza inclinada. Oh,
dijo, y su sonrisa desapareció al estudiar mi rostro. ¿Qué nombre prefieres entonces? Pensé en todas las cosas variadas que había hecho y dije, Tlilectic Misli es el nombre que me fue dado del libro de adivinación y profecías. Llámeme por lo que yo soy, nube oscura.